Vamos a llegar a la parte final de esta serie de videos que hemos hecho precisamente en el mes o para el mes de febrero respecto al tema del amor. Y siendo que este tema abarca muchas posturas, tiene muchos matices, bueno, pues hemos tratado lo que mayormente o medianamente hemos podido, haciendo referencia particularmente a todas las tendencias. Y bueno, para concluir esta serie de videos, en este caso vamos a hacerlo con un tema que resulta del todo interesante para un gran porcentaje de los sectores de la población, como lo es la referencia al amor desde la postura de la soltería, y por supuesto también haremos una referencia del tema del amor de manera general, cósmica y energéticamente hablando. Mi nombre es Heriberto Cárdenas y este es su canal El Despertar del Ser. Desde la existencia no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El Despertar del Ser. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran familia humana? Reciban un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a concluir con esta serie de videos donde hablamos particularmente del amor sentimental, del amor en pareja, eso que se festeja por lo regular en el mes de febrero, que precisamente la etimología de febrero significa que es el mes de la fertilidad. Incluso la palabra felicidad también tiene el mismo origen etimológico, que es felicidad, fertilidad, perdón. Y bueno, a partir de ahí podemos entender que gran parte o que gran contribución a la felicidad de un individuo precisamente se da a partir de la pareja, a partir del amor sentimental. Y aunque el amor tiene mucho matiz, y aunque el amor es algo sumamente amplio y sumamente grande de poder abordar, pues los matices, o el matiz en este caso del amor sentimental, juega un papel fundamental en el desarrollo de la familia y del planeta en general. Que vamos, la familia dentro del contexto humano pues es algo fundamental, es un parteaguas. El 90% de la población se rige, vive, construye y en general toda su vida gira en torno al tema de la familia. Pero para poder crear una familia, precisamente primero se precisa de tener una pareja, porque a partir de ahí incluso el matrimonio, en su etimología también la palabra matrimonio viene de matriz, que significa entonces el aparato reproductor, el que procura, el que produce la vida humana, particularmente hablando de la mamá. Y entonces a partir de ahí que todo lo que nosotros entendemos como humanidad ha surgido a partir precisamente de la unión y la vinculación entre dos seres. Y con el paso del tiempo, sociológicamente hablando y antropológicamente hablando, el humano ha ido evolucionando las condiciones de tipo sentimental, que bueno, no vamos a entrar en este detalle, pero sí es importante mencionarlo. Con el paso del tiempo, el humano desde épocas primitivas hasta la fecha ha ido evolucionando el tema del amor. Particularmente ha sido en función de ir respetando la postura de la parte femenina, porque en su momento el macho, en términos primitivos, no atendía a una condición de tipo ideológica respecto al amor sentimentalmente hablando. Solamente era procrear y punto, como fuera. Con el paso del tiempo, a través de los procesos que la humanidad ha vivido, de las etapas, nuestra especie ha ido consolidando precisamente esta oportunidad de complementar de una manera equitativa e igualitaria el término del amor sentimental. Y por supuesto que hoy en estos tiempos sigue siendo esencial para el desarrollo de la sociedad en términos generales. Por eso es muy importante el tema que vamos a abordar hoy, que vamos a abordar la etapa de ser soltero, a la soltería como tal, por supuesto, abordando desde la postura sociológica y pasando por una parte también psicológica, desde la condicionante espiritual. Que vamos, espiritual no significa necesariamente religiosa, sino significa atender la esencia energéticamente hablando. Y cuando nosotros referimos en este espacio desde el punto de vista energético, es precisamente esta matiz que nosotros le estamos dando a todo lo que acontece en la vida humana a partir desde un punto de vista que pretende ser un punto de vista muy integral. Y aunque algunos personas que son psicólogos de pronto se molestan porque utilizamos el término psicología espiritual, porque ellos dicen que psicología es psicología y se acabó,
pues bueno, no vámonos mucho tiempo atrás donde la psicología ni siquiera era reconocida como parte del estudio humano. En realidad era reconocida la filosofía, pero la psicología como tal no. Entonces, no había, por ejemplo, un consultorio a donde acudir con algún psicólogo porque ese no era el caso. Quienes tenían esta posibilidad eran grandes maestros reconocidos filosóficos y que eran mayormente reconocidos como sabios, los que solamente estaban ahí para decir los quehaceres o para dar una sugerencia o un consejo a quienes acudían. Pero la palabra psicología como tal ni siquiera abordada, incluso quien la mencionaba, que la psicología en su esencia significa soplo de vida, y quien mencionaba esta palabra pues era catalogado como charlatano, como loco, ¿no? Como para el caso en su momento también la homeopatía, que era tomada como charlatanería y que hoy también es reconocida por parte de la educación y la ciencia como una rama del estudio humano. Entonces, en general, la evolución va procurando las nuevas tendencias y quienes utilizamos la palabra o la frase psicología espiritual para abordar algunos temas desde el punto de vista energético, cósmico, pues sí precisamos de este término, que a final de cuentas la palabra ya es redundante de por sí porque espiritual también viene de soplo. Entonces, aunque la psicología es a final de cuentas lo que estudia, es decir, la lógica que estudia precisamente la esencia, en este caso el comportamiento del individuo, pues la palabra espiritual también tiene la misma esencia y lejos de redundar lo que hacen es complementar. Psicología a final de cuentas viene de psique, que es el pensamiento humano, y logía, que es el estudio o la lógica que pretende explicar esta condición, y la palabra espiritual viene de soplo, de esencia, y la esencia de un humano, aparte del oxígeno, o cuando nos oxigenamos para pensar de una mejor manera, pues es justamente exponer todo lo que existe en nuestra mente, ¿no? Entonces la psicología podrá decirse el fenómeno, la ciencia que estudia lo que hay en la psique o los procesos de pensamiento, y lo espiritual es cómo exponer este pensamiento a fines de complementación. Por eso viene la palabra, y aunque no era el tema, sí quería precisarlo porque últimamente se me ha dado mucho que quienes nos han atacado, y están en su derecho de hacerlo, pero pues también otros de nuestro derecho a utilizar el término. Entonces, desde este punto, desde la psicología espiritual, vamos a exponer la condición del amor desde la soltería. Ya en los videos abordamos precisamente el tema de la sexualidad, abordamos el tema de la relación en pareja, entre otros dimos algunos datos de algunas investigaciones que hemos hecho. En este caso vamos a hacer mención particularmente a la condición del amor de manera específicamente unitaria, específicamente desde la soltería. Y abro un preámbulo. El amor, bueno, es un matiz en general cósmico, por supuesto. Como dicen las leyes cósmicas, lo que es abajo es arriba y viceversa. Por tanto, si en el humano existe la tendencia del amor en pareja, significa que esto atiende a una tendencia o a una condición de tipo cósmicamente hablando dual. Entonces, en la historia del propio Dios, en la historia del propio universo, se creó precisamente esta posibilidad de que estas dos energías, negativo y positivo, masculino y femenino, pudieran vincularse para poder dar vida a la existencia humana. Es justamente lo que nosotros reproducimos en este planeta, y la especie humana también hace lo propio. El humano, una parte del humano es masculina y la otra parte es femenina. No necesariamente en todos los casos es mujer u hombre, y aquí quiero ir a un paréntesis. Nosotros hablamos de homoduales porque la palabra homosexual de por sí es una palabra que solamente hace referencia a una condición de tipo genital, y de ahí viene la palabra de género. Pero cuando nosotros hablamos de homodual, es decir, cuando hablamos de una persona que contiene mayormente una energía que es contraria a la de su propio género, en este caso, por ejemplo, hombres que tienen una gran cantidad de energía femenina más que la masculina, siendo hombres, y mujeres que tienen evidentemente el efecto contrario. Por tanto, en términos energéticos, habrá quienes manejan energía femenina, pero no son mujeres porque su cuerpo prácticamente no lo es. Por ello muchos dicen que se sienten, vamos a abrir un video exclusivamente para este tema, pero hay muchos que se dicen que se sienten mujeres porque su alma tiene más condiciones de tipo femenino, y mujeres que hacen también lo contrario. Entonces por eso nosotros le llamamos homodual desde el término energético. A todos los que son miembros de la comunidad LGTB, que precisamente mandamos un saludo también. Entonces, para el caso, el universo no es masculino y femenino por tener una condición de género, sino por manejar energías, ya sea
de tipo femenino o de tipo masculino sin la necesidad de entrar en el tema sexual. Porque en términos energéticos la sexualidad no es tripartita como nosotros lo entendemos acá desde la genitalidad. Entonces, en el universo no existe, como por ejemplo en los árboles, aunque exista las partes complementativas para hacer un injerto, pues no se hace por medio de la reproducción mamíferamente hablando, ¿no? En las plantas, que es mayormente manifestación de energía sutil, pues solamente se ven las dos partes, la parte femenina y masculina, y entonces se injertan, pero no se hace un proceso de reproducción o de apareamiento como se hace en los mamíferos. A eso me refiero. El universo no es mamífero, por tanto no tiene efectos de reproducción como lo hace el humano. El género solamente existe en términos de reproducción, que sí es un matiz importante, pero en realidad no marca una pauta exclusiva, porque hoy la familia se puede dar a partir, por ejemplo, de dos homoduales, que ya pueden ser hombres o pueden ser mujeres en términos biológicos, y no necesariamente van a reproducirse para poder crear, pueden adoptar, pueden hacer un montón de cosas en términos generales, pero sí en términos generales se precisa de las dos energías para que se pueda complementar, porque ya sea que un hombre maneje la energía femenina y el otro hombre maneje la energía masculina, van a complementarse. Incluso en muchos casos se intercambia según las condiciones de cada pareja. Pero lo que sí es importante es que la pareja, a final de cuentas, sí es el núcleo fundamental de la familia. Y aunque existe el tema del poliamor y entre otras cosas son variantes que aún no son no reconocidas, sino aún no son adoptadas porque apenas son tendencias en realidad muy nuevas y que no maneja el común denominador de la especie humana. Por tanto, lo que sí o sí es fundamental es la pareja desde el punto de vista energético. Y la soltería no es otra cosa más que esta preparación previa a poder tener una pareja. En el caso, por ejemplo, de ser soltero, tiene por lo regular tres matices, tres variantes. Primero es el que está soltero y que acaba de romper con una pareja, por tanto, aún no está en la posibilidad de poder entrar a otra pareja. El soltero que ya pasó este proceso se encuentra en otro proceso de disposición y de disponibilidad. La disposición significa ya estoy abierto a conocer gente que a partir de las condiciones o de las situaciones, experiencias que ya viví, entonces evidentemente voy a procurar no llevar mi relación a los lugares donde la llevé, porque a nadie le gusta fracasar en términos sentimentales, por supuesto. Entonces, por tanto, vamos a procurar no hacer lo mismo que hicimos para que volvamos a tener otra ruptura u otro fracaso. Cuando ya se vive todo este proceso, que esto es muy más de cuestiones psicológicas, en internet hay mucha información respecto al duelo, de las rupturas sentimentales, entre otras cosas. Cuando ya se repara el trauma, cuando ya se repone todo lo que hay que reponer, se centra en una situación de disposición. Significa estoy abierto a conocer gente y con la opción de poder complementar y ser afín con alguien. El brinco de estar dispuesto a estar disponible es justamente cuando yo me entero completamente dispuesto a ser afín con otra persona, cuando yo me doy la posibilidad de poder visualizarme, que aunque no exista aún marcada esta tendencia a la disponibilidad, siempre de manera inconsciente, de manera instintiva, va a estar esta tendencia de nuestro ser, por supuesto, genético, biológico, a estar no calificando, pero sí estar valorando con quién sí puedo ser afín o con quién no. Y esto se hace por un mecanismo primeramente de química, es decir, nuestro ser es impresionante y de pronto sí sobreentiende con quién somos químicamente compatibles, sexualmente hablando, y a partir de ahí se va creando toda la demás condición ideológica que entra la disponibilidad. Es decir, si estoy dispuesto, pero voy a ver qué tan disponible estoy para cuál o tal persona o cuál o tal perfil. Y bueno, hay un proceso que se vive, lo repito, en internet hay mucha información, pero en este caso vamos a hablar de las condiciones de tipo energético cósmicas, porque sí es importante hacer la referencia de que aquí es bien importante que cuando alguien está soltero tiene que definir su intención. ¿Y qué significa la intención en el caso del amor sentimental? Significa qué tipo de perfil, ojo, no en términos de descalificar o calificar a alguien, sino simple y sencillamente en términos de qué tanto yo estoy dispuesto a aportar y al mismo tiempo con este merecimiento qué tanto estoy dispuesto, por supuesto, también a recibir en la medida que yo estoy aportando, ¿no? Por ejemplo,
No lo sé, para el caso es, no puedo estar yo calificando o descalificando a alguien que tenga tal o cual aspecto físico. Porque si para el caso yo no lo doy o yo no lo aporto o yo no tengo esta tendencia, pues no es justo ni es, pues vamos, está fuera de contexto y de sentido común el estar pidiendo algo que no se está dando, ¿no? Entonces, en esta medida sí es bien importante generar la intención, y generar la intención, bueno, no es otra cosa más que definir qué tipo de perfil es afín a mí. ¿Y cómo lo definimos? Bueno, entre otros casos, quienes ya tengan experiencia de rupturas sentimentales o haber tenido novios o novias en sus saberes, pues entonces ve que en qué tipo de personas fuiste más afín, porque por lo regular sí siempre somos más afines a ciertos tipos de perfiles. Y cuando digo perfiles no significa posturas socioeconómicas, ni mucho menos, significan posturas en realidad del ser, y el ser significa expresarme. Y tampoco me refiero a etapas de tipo social, ¿no? Por ejemplo, alguien que está en un proceso muy denso, por ejemplo, alguien que esté en un estado de adicción, evidentemente no está en condiciones de poder tener una pareja porque tiene un problema de tipo ontológico, es decir, tiene un problema en su ser, tiene un problema en su capacidad humana. Entonces, evidentemente no puede estar en esa disposición, aunque va a haber quien va a ser afín dentro de esa etapa que está viviendo, y ahí incluso pueden coincidir. A lo que me refiero es en términos de expresión, en términos humanos, en términos de nuestros espacios recreacionales, en términos ideológicos, en términos en general, qué tan afín o qué tan complementativo soy con la persona que estoy conociendo. Tampoco se precisa que seamos iguales o que en todo, absolutamente en todo, nos parezcamos, porque para el caso pues tampoco. Es decir, es en términos de complementación, y cuando digo complementación significa qué tan buen equipo hacemos. Por ello es importante no romper las etapas de acercamiento hacia la parte que nos está complementando, hacia la pareja o hacia la posible, en este caso, pareja. Porque primero está el tema de conocerse, después está el tema de la amistad y posteriormente qué tanto son capaces de convivir. Y sí, en el tema del enamoramiento hay una parte mamífero que de pronto nos hace caer en una especie, hay quienes le llaman hipocresía. Yo no considero que sea hipocresía. En el mundo mamífero, en el mundo animal, de pronto las especies siempre tratan, sobre todo los machos, siempre tratan de mostrar mayor fuerza, de mostrar mayor gallardía para poder ser elegidos por las hembras, y que las hembras les vean como prospectos pues de macho dominante, y a partir de ahí se vayan con el mejor. Y la competencia es abrumadora y es salvaje, pero en el caso del humano la competencia no tiene que ser, vamos, a esos extremos. Y como tenemos una tendencia animal que a final de cuentas estamos brincando a intentar dominar o equilibrar, no dominar, equilibrar nuestras partes biológicas, nuestras partes mamíferas, nuestras partes animales, pues evidentemente no nos vamos a comportar como animales. Pero si no está adiestrada esta parte biológica mamífera, entonces sí vamos a entrar en esta tendencia, que no es hipocresía, simplemente es recurrir a nuestra parte más primitiva. Y entonces por lo regular el hombre siempre procura quererse ver más alfa de lo normal, o que para el caso si no lo es, pues verse como tal, o la mujer procura verse más dócil, más sublime, más accesible, y eso aparentaría que entramos en una especie de hipocresía, dar una cara que realmente no somos. Pero a medida de que pasa la convivencia, entonces ambos, a nivel intuitivo y a nivel evidente, se hace evidente que pues las partes son como son. Entonces sí es importante la convivencia, sí es importante dejar que la persona se acerque lo suficiente y tú acercarte a la persona lo suficiente, poder convivir en diferentes escenarios regularmente donde ambos conviven, para poderse conocer uno al otro y saber qué tan compatibles son o qué tan afines son. A final de cuentas nunca se puede saber qué tan compatible eres con alguien hasta que estás involucrado con esa persona, pero sí se puede dar una idea, de manera intuitiva sobre todo, sí se puede dar una idea de si realmente podemos funcionar o no podemos funcionar. ¿Quién tiene la ventaja en este sentido? Pues quienes han tenido mayor cantidad de novios o de novias, hay que decirlo. ¿Quién tiene menos ventaja? Pues quienes no han tenido esta oportunidad, porque entonces no sabrán que en el término humano sí existen perfiles en función
de las tribus de donde procedemos. Es decir, de pronto nosotros podemos entender que alguien se nos afigura a otro alguien. Bueno, pues porque son particularmente de un tipo de perfil, no necesariamente en términos clasistas, ni mucho menos o racistas, sino que en términos de comportamiento, en términos álmicos, sí pertenecemos a un grupo o un sector álmico. ¿Qué significa álmico? De expresión, en la manera que nos comportamos y que nos expresamos. Porque hay personas que se nos hacen parecidas, decimos en México, que se me afiguran, y que a lo mejor no necesariamente, a lo mejor uno es de tez blanca y el otro es de piel muy morena o de tez negra, y para el caso, pues racialmente no tiene ningún vínculo, pero en términos de expresión, hasta sus gestos, sus ademanes, se hacen parecidos porque pertenecen al mismo grupo álmico. Entonces, sí podemos darnos una idea con la persona que estamos conviviendo para poder integrarnos. Lo que creo que sí tenemos que entender es que si el universo, en esta entramado de realidad que crea coincidencias y que crea esto que llamamos suerte, mala o buena, mala cuando no está a nuestro favor, buena cuando lo es, y que nosotros la vamos a procurar, no crearla, porque el universo se encarga de crearla, pero sí a procurarla, y por supuesto en la medida de procurarla, cuando la tengamos, gestionarla o administrarla, pues nosotros tenemos que aprendiendo a ver con qué tipo de personas coincidimos, y a partir de las coincidencias que se van dando, dejar que las posibilidades se sigan abriendo. No necesariamente vas a conocer el amor de tu vida flechado por Cupido en una fiesta y se vieron y fue amor a primera vista. No necesariamente va a ser así. En muchos de los casos, de pronto se ha dado que fueron, no sé, dos parejas y convivieron mucho tiempo, y para el caso resulta que un día se separan por azar del destino ambos y coinciden unos de ellos dos y se casan y son amores para toda la vida, y los otros simple y sencillamente no. O sea, todo va a variar en la medida de que las condiciones se vayan presentando, pero lo que sí tenemos que estar dispuestos es a no, a que no nos gane la carrera de nuestras necesidades, sobre todo los complejos. Cuando existe un complejo de soledad o cuando existe un complejo de sentimentalismo, no buscar reponernos con alguien, eso de sacar que un clavo saca otro clavo es una mentira. No buscar compañía simplemente porque nos sentimos solos, porque ser soltero es la perfecta oportunidad para poder convivir con nuestro ser, para poder enamorarnos de nuestra alma, para poder disfrutar de que no existe un compromiso de tipo social con alguien, porque por supuesto que al momento de entrar en una pareja, pues es una fusión, y al final de cuentas esa fusión se va a dar en la medida de la convivencia y de otras, por supuesto, condicionantes como la recreación sexual, entre otras cosas, pero la convivencia es lo fundamental. Y bueno, para poder convivir, pues se precisa que estés con la persona y la persona contigo, es decir, yo acercarme a los suyos y a sus espacios y acercarse a los míos. Por tanto, sí requiere un compromiso. Y estar soltero es un compromiso con uno mismo, es un compromiso a entender y reconocer mi singularidad, porque no es que se pierda la singularidad cuando estemos con alguien, con otra persona complementándonos, pero sí hay espacios que ya no son, que no están tan extensos como regularmente se dan cuando estamos solteros. Cuando estamos con alguien, pues tenemos que no renunciar, pero sí de pronto no tenemos tanta disponibilidad para poder hacer espacios que regularmente hacíamos cuando estábamos solteros o solos o sin alguien. Entonces, el estar soltero es esta oportunidad de reconocer y de disfrutar nuestra singularidad, ¿no? Estas pequeñas cosas que hacemos cuando se está soltero, como ir a caminar sin ningún sentido, poder asistir a lugares que regularmente no asistiríamos cuando tenemos pareja, como al cine, solo, variar en nuestros círculos de amistades, convivir más tiempo con la familia, porque vamos, tú puedes convivir con la familia también con una pareja, pero no es lo mismo, porque acá estás con alguien y tienes que estar pendiente de ese alguien. Y bueno, cuando no tienes una pareja, pues procuras estar con todo mundo y te puedes dar más a la familia. Igualmente con los espacios de amistades. En general, quien no disfruta estar soltero, creo que muy precariamente va a poder tener oportunidad de poder complementar con una persona, porque pues evidentemente va a buscar que esta persona llene los espacios que él o ella no supieron llenar al momento de estar solos. Que estar solo no significa estar solitario, estar solo significa darme más espacio a mí de lo que me podría dar cuando estoy con alguien. Por eso mucha de la postura de quienes realmente disfrutan estar solos es incluso caer en este exceso que es el exceso de independencia, que es el miedo a poder estar con alguien y que yo pierda esta independencia, ¿no?
Pero bueno, también se tiene que estar abierto a que sí existe un compromiso y que sí se tienen que cambiar ciertas condiciones, porque bueno, cuando estás con alguien ya no estás ni dispuesto ni disponible. ¿Por qué? Pues porque estás con alguien, precisamente, sobre todo en términos monógamos, ¿no? Y incluso aún los que son polígamos, pues aunque sean pareja, aunque sean equipo de tres o de cuatro, pues a final de cuentas son entre ellos y existe cierto nivel de responsabilidad y de cierto nivel de fidelidad en términos, aunque sean polígamos. O sea, porque ya son un grupo de cuatro ya medianamente compactado y muy escasamente van a permitir que alguien más llegue. O sea, aún así la fidelidad sigue existiendo. La infidelidad no es otra cosa más que el resultado precisamente de no haber concluido estas etapas de la soltería y brincar a un terreno escabroso de complementación de pareja cuando uno estábamos ni dispuestos ni disponibles. Por eso era la importancia mediar entre esto. Entonces, el universo nos va a ir creando coincidencias. El universo, de una manera muy práctica, nos va a ir concluyendo a partir de la intención. Por eso hay que definir, repito, la intención. Es decir, la intención significa con qué tipo de persona soy afín, y si no lo soy, irlo reconociendo en la medida que también voy conociendo gente, en la medida que voy viendo otras parejas, en la medida que voy preguntando también los procesos de otras parejas, y en general en la medida que nos vamos informando. Como lo decía en el video pasado, si nosotros no estudiamos el tema de la pareja, pues evidentemente es como cualquier tipo de actividad, como cualquier tipo de dinámica. Si yo no estoy ni entrenado ni informado, pues evidentemente que voy a fracasar. Entonces, yo tengo que reconocer cuáles son mis eficiencias y cuáles son mis deficiencias para poder fortalecer mis eficiencias y también para poder recomponer mis deficiencias, ¿no? Si yo soy una persona que tiendo a tener muchos espacios propios, pues entonces aprender a compartirlos. Si soy una persona que no tiene facultades para poder expresar mis sentimientos, pues aprender a hacerlo, porque a final de cuentas todas estas condicionantes van a ser fundamentales para poder complementar con otro. Y si hablamos, para concluir con esto, de complementar, pues hablamos también de energía de complementación. ¿Qué significa? Que sí tenemos que visualizarnos con una pareja, pero más desde el punto de vista sentimentaloide, desde un punto de vista muy de compromiso social y de compromiso personal, porque pues no siempre el amor, el enamoramiento no es eterno. El amor sí es eterno, pero el enamoramiento no es eterno. El enamoramiento es una condición de tipo biológica que pasa, y por lo regular muchas parejas entran en crisis cuando ya no sienten este amor o esta pasión, porque el amor va evolucionando o va madurando, el amor de pareja, el amor sentimental. Entonces las parejas tienen que entender esto, y que a lo mejor ya no van a poder tanto tiempo complementar sexualmente como lo hacían, porque hay hijos, porque están cansados, por lo que sea. Y tienen que entrar en esta disposición, en esta nueva disposición, en esta nueva disponibilidad, adaptarse a las condiciones que se están presentando, a partir de entender que el enamoramiento tiene una fecha de caducidad y que medianamente se puede encender la llama, pero con otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, irse de vacaciones, no sé, hay muchos matices, y todas estas matices se van a dar en la medida que los dos estudien sobre el tema de la relación en pareja. Pero en cuanto a nuestra aportación, hablar de la energía de complementación es precisamente abrirnos a la posibilidad de que sí, el universo tiene un tal para cual, o tiene un roto para un descosido, siempre y cuando que ese roto, que ese descosido, que ese tal, entiendan qué es lo que van a complementar. Es decir, yo voy a complementar lo que me va a hacer crecer, y otro, en lo que yo me voy a poder reflejar. De ahí viene la complementación, y complementación no significa ser igual a otro alguien. Significa ser complementario, es decir, significa que juntos podamos ser un equipo, que lo que yo no tengo, tú lo tienes, y lo que tú no tienes yo lo tengo, y por ello complementamos. Y si el individuo no va con la intención de complementación, entonces va a conocer a quienes realmente no son afines o son completamente iguales, tanto que van a chocar. Y que no son afines, al final de cuentas, simplemente porque se gustaron físicamente, van a terminar muy mal porque no tienen nada de cosas en común. Probablemente habrá parejas que no tienen muchas cosas en común, pero con el paso del tiempo las van creando, sobre todo ejercicios de tipo recreacional o dinámicas de tipo recreacional. Pero lo que hay que tener en común ambas partes es que pudimos vernos
complementados, porque lo que yo no tengo tú sí tienes. De pronto hay quienes no son arrojados y hay quienes sí lo son y se complementan y crean el equipo perfecto. Hay quienes de pronto son dulces y quienes no lo son y crean esta complementación. Eso tenemos que definirlo. No se va a hacer si tú no sabes quién eres, si tú no te identificas como un individuo. Entonces, ser soltero es la perfecta oportunidad que tenemos para identificarnos como individuos, para consolidar nuestras intenciones, para aprender a querernos, para aprender a cuidarnos, para aprender a utilizar la energía de la dignidad o el merecimiento, para a partir de ahí saber qué es lo que voy a complementar con alguien y sobre todo estar dispuesto a esta condición de la complementación. El universo se va a encargar de crear las coincidencias suficientes para poder encontrarnos con ese cual, pero ese cual, si nosotros somos el tal, ese tal para cual no llega si nosotros no definimos bien la intención. Es decir, como los niños que piden regalos en Navidad, y si el caso hipotético de un padre que le diera detalles al niño para hacer la carta al niño Dios o Santa Claus, y el niño dijera pues que me traiga juguetes, ¿no? Imagínate en el lío que se metía el papá. Para el caso, los niños perfectamente saben qué tipo de juguetes, porque están un año sin sus juguetes, y cuando se llega la hora ellos perfecto saben qué tipo de juguetes precisan. El humano en condiciones solteras debe ser lo mismo. No tenemos una pareja, sé lo que se siente tener una pareja, todos sabemos la felicidad que conlleva la máxima en la pareja sentimentalmente hablando, pero para el caso, ¿qué tipo de pareja preciso en estos momentos de mi vida y con qué propósitos? Evidentemente para crecer, y si es el caso, para formar una familia. Pero a partir de qué tipo de familia, qué tipo de condiciones. No sé, habrá quienes digan, a mí me gusta mucho viajar, yo no tengo pensado tener hijos, no me visualizo hasta, quién sabe, a los 50 años, no sé. Y ese es el caso donde la intención se queda definida y entonces va a encontrar una pareja que complemente con esta situación. Alguien que diga, a mí me gusta viajar mucho, y complemente con una pareja que también tenga esa tendencia. O a lo mejor que no le gusta viajar tanto a esta persona y llega que este super viajero entonces equilibre su tendencia quizá radical o exagerada a viajar, y esta persona su tendencia radical a no viajar, y entonces se complementan. Eso no lo podemos medir porque eso solamente se ve cuando ya estamos dentro del proceso de la pareja. Pero lo importante sí es definir nuestra intención personal, porque al momento de nosotros hacerlo, otras personas ya están también definiendo su postura o su intención personal, y eso el universo va a hacer que coincidamos, siempre en una condición de equilibrio. No tengamos miedo entonces a entrar en este tema de la complementación y bueno, pues entender que pues no somos futuros ni adivinos, y por más que querramos no vamos a saber cómo vamos a ser funcionales con alguien hasta que estemos dentro de la movida. Pero de pronto sí podemos entender con quién vamos a complementar, porque sabemos qué tipo de complemento somos, ¿no? Puede ser medio limón, media naranja, media pera, medio lo que tú quieras, pero que lo identifiques. Porque si te consideras media naranja y llega un medio limón, pues entonces no van a ser complementarios. ¿Y cómo me identifico? Repito, ¿cómo me identifico yo desde mi parte, desde mi individualidad? ¿Qué es lo que me gusta? Y si estos gustos son excesivos, pues entonces voy a complementar con alguien que va a mediar, ¿no? Sería un error, por ejemplo, decir, a mí me gusta mucho patinar y voy a buscar a alguien que patine, porque si no encuentro alguien que patine, no pudiera yo estar con alguien. No, porque puedo a lo mejor estar con alguien que no patina, pero que le gustaría aprender a patinar, y entonces ahí existe la complementación. Entonces ya hacen un equipo complementativo. Y aunque para el universo no existe lo perfecto, pero sí lo armónico, justamente es lo que precisamos, la armonía a partir de la complementación. Entonces, pues bueno, desde la postura energética sí era importante mencionar esto, sobre todo para quienes estamos en esta etapa de la soltería, es aprender a cuidarnos, a querernos, a respetarnos, sobre todo a valorarnos y ir definiendo nuestra intención, ¿no? Y yo creo que no podemos condicionar. Yo quiero una mujer que sea así, que no tenga, que quite, que no. Bueno, no podemos condicionar, porque pues sería condicionar al propio universo. Y bueno, pues vamos a disfrutar el proceso de la soltería y sobre todo aprender a estar con nosotros mismos, aprender a disfrutar de nuestros espacios y, si es el caso, a crear los espacios que van a ser parte fundamental de nuestra felicidad personal. La felicidad no es algo que se crea en función de encontrar a alguien, sino es algo que se comparte justamente para fortalecer ese vínculo, ¿no? Mi felicidad la encuentro conmigo,
pero voy a buscar precisamente con quién compartir esta felicidad y que esta persona haga lo propio para consolidar una felicidad diversificada a partir de dos puntos de vista, a partir de la complementación de dos seres que se están en un proceso de fusión, y la fusión nunca termina de crearse, ¿no? Se da a través del enamoramiento, que se crean las bases, posteriormente de la relación formal, posteriormente después la familia con los hijos, y medianamente va evolucionando. Al final de cuentas las dos personas se quedan solas cuando la familia se va y lo único que queda son las experiencias y todos los procesos que se vivieron. La fusión nunca se termina mientras ambos estén vivos. Incluso se dice que en términos cósmicos la pareja nunca deja de ser pareja a pesar de que pasen a otros tiempos, otras vidas, otras condiciones. Entonces, sí o sí vamos a entender la importancia de la relación en pareja sentimentalmente hablando, y por supuesto también la importancia de aprender a estar solos con nosotros mismos y disfrutar de ese proceso de lo que es la soltería. Por supuesto, sin entrar en los extremos, todos los excesos son densos, son negativos, y evidentemente pues siempre un roto para un descosido se encuentra en el momento perfecto. Tampoco aferrarnos a quienes pues simple y sencillamente no responden, y nosotros también en su momento, si no respondemos, esos a quienes nos van a aferrar a nosotros. En el universo nada es forzado, la palabra esfuerzo en el universo no representa nada. A final de cuentas todo tiene un proceso armónico, organizado y sobre todo muy bien estructurado, y así funciona esto. Se va a dar cuando estemos listos, definidos, se va a dar con quien estemos. Y cuando yo digo intención, no necesariamente significa intención consciente. Habrá el caso de personas que ya definieron su intención desde lo denso, desde lo oscuro, y encontraron con quién precisamente complementar ese proceso. Y aunque son parejas completamente destructivas, pues bueno, para el universo eso no es el tema. Es decir, tú definiste tu intención de complementación y llegó el complemento para ti, ¿no? Por eso se dice, ¿cómo fue que atrajiste a la persona con la que estuviste? Para el caso tú tuviste que dar una parte, y esta contraparte llegó justamente a complementarte. Pero que también, pues mientras más definamos nuestra intención en términos propositivos, pues evidentemente más vamos a poder complementar. O sea, la clave es qué tanto evolucionas, qué tanto creces, porque en esa frecuencia es precisamente lo que vas a traer en términos de complementación. Así que ya sea desde cualquier postura, lo importante es que definas cómo ha sido tu proyección, tu crecimiento, y en esa medida es lo que el universo precisamente te va a coincidir para complementar. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Heriberto Cárdenas y este fue su programa El Despertar del Ser.